Ya, súper. Ya, lo grabo yo entonces. Ya, súper. Sergio, Dime. estoy grabando yo, no te preocupes. Lo que sí te voy a pasar es el Ya, rol de hospedador por si acaso alguien más quiere súper. entrar o algo. Por supuesto, por supuesto. ¿Listo? Ok. Ya, perfecto. Muchas gracias. Que estés muy bien. Y ahora sí, hay 14 personas conectadas. Bienvenidos sean. Vamos a abarcar el segundo tema del siglo XIX sobre nación y sociedad burguesa, siglo XIX. Segunda clase. Deje a María Pepe, gracias. Bien, entonces, sigamos entonces con este tema que estamos viendo la semana pasada, que es Estado, Nación y Sociedad Burguesa, pero ahora la segunda parte. En algún momento voy a parar para poder ver los que estén pendientes de entrar. Ya no puedo hacerlo de otra manera porque no me lo muestra acá la pantalla. Primera parte de este nuevo periodo, lo que se llama el Directorio o la República Burguesa, de 1795 a 1799. Se redacta una nueva constitución de la República, republicana ahora, una constitución republicana, ya sin la monarquía, ya es república ahora Francia. La burguesía controlará el gobierno, lo que provoca el disgusto de grupos monárquicos y sectores populares. ¿Ya? Hay grupos monárquicos que todavía están, hay condes, duques, marqueses, qué sé yo, que no les gusta nada de esto porque, disculpen la expresión tan fea, pero los ordinarios burgueses están dominando el país, ¿ya? Los capitalistas en el fondo, son ellos los que están dominando el país. Y eso obviamente que causa un gran disgusto a los grupos monárquicos. Y también a los sectores más populares, la gente de pueblo que tenía otra idea de una república, tampoco les gustó esta directorio o república burguesa. La situación económica no mejora. En 1799 se cumplirán 10 años del inicio de la revolución, periodo en el cual la sensación de crisis fue permanente. Una parte importante de la población se siente atraída por el restablecimiento de la paz y el orden. En el fondo, van 10 años de revolución y la gente está ya algo cansada, ya no quieren más revueltas. Han pasado 10 años y el pueblo está ávido de poder estabilizar el país. Ahí dice, por favor, si hay alguna pregunta me la hacen, pero hay un micrófono abierto que me está molestando un poquitito. Sí, me parece que el del micrófono de Caritas. El de allá, chuta. Ya. Unidad indivisible, dice, de la República y los eslogan tradicionales, ¿no? Liberté, égalité y fraternité. O, pero fíjense el término, o la muerte. Estos movimientos, estos movimientos libertarios que terminan los eslogans de esta manera, terminan siendo las peores dictaduras. ¿Ya? Aquí dice todo eso, libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. ¿Ya? Al final se transformó en eso, en una dictadura. Aparece un joven oficial llamado Napoleón Bonaparte. Espérenme, tengo que ver qué está pasando, espérenme un poquito. Es Caritas, a ver. ¿Se podrá silenciar desde acá, no? Sí, me parece que usted puede silenciar de profesor. Parece que sí, ¿no es cierto? Espera un poquito. Después hay que silenciar a Caritas. Tiene el micrófono abierto, no me dejan. La misma central, pero es que parece que dejaron abierto y se fueron. Se la recargaron. Ahí está el micrófono. Ahí está. Silenciar, ya. No lo silencio. Sí, lo silencio. Ya.
Ya, ahí sí, le silencié el micrófono porque parece que lo dejaron abierto. El resto me escucha bien, ¿es verdad? Sí, Sí. perfecto. Volvamos a lo nuestro. ¿Hay alguien pendiente aquí para entrar? Espérenme. Al parecer no. Bien. Entonces aparece un joven oficial llamado Napoleón Bonaparte, que alcanzó gran prestigio al derrotar a los austríacos y a los ingleses y lo convirtieron en un héroe popular. ¿Ah? Era joven, tipo, tuvo muchos triunfos en batalla. Recordemos que varios países europeos estaban atacando Francia con el fin de extinguir la revolución. ¿Ya? No querían que esto se fuera a extender a sus países. ¿Ya? Y Napoleón salió triunfador de todo eso y se logró, ¿no es cierto?, el apoyo popular. Aparte que en Napoleón, justamente, lo voy a decir en latín, ¿no? Un unum, ¿ah? Un elemento unificador, ¿ah? Algo que lograra toda la nación cerrar filas con él. Los conflictos internos transformaron a Napoleón en un árbitro de ellos, con lo que ganó poder. En las esferas del poder político, Estado, derramamiento de sangre, y vamos ahora, terminado el directorio, ¿no? Y comenzó el gobierno de Profe, Napoleón, desde 1700. Dígame, dígame. disculpe por interrumpirle, pero se le, no se le escuché bien, no se le escuchó bien por el tema de internet, creo. Sí, a veces hay algunas interrupciones. Voy a repetir un poquitito. Decía que hubo muchos conflictos internos. Acá la materia que está en la guía y lo que le estoy explicando yo es algo bien resumido. Estos procesos son largos y complejos. ¿Ya? En resumidas cuentas, una serie de bataholas, varios conflictos internos que se resuelven finalmente con un golpe de Estado que da Napoleón, ya en 1799. Y así comienza su gobierno, el gobierno de Napoleón de 1799 a 1814, 15 años de gobierno. En el fondo, yo creo que siendo bien apegado, la verdad, a Napoleón siempre lo identifican como un gran libertador, pero en el fondo fue un dictador, ¿eh? Fue un dictador tremendo. Napoleón era de una personalidad muy arrebatada, muy arrebatada. Apenas asumió el gobierno, inició una política de reconciliación, declarando: no quiero vencedores ni vencidos, ni boinas rojas, ni talones rojos, o sea, por la aristocracia, ¿no? Sino solo franceses, ¿ya? Napoleón es un personaje que unifica. Napoleón es un personaje que va a tratar de abuenar las posiciones contrarias, ¿ya? Entre otras Profe, cosas, dígame. en este periodo nace el concepto de derecha e izquierda según de qué lado se sentaba cada uno. Buena pregunta. No me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. Me parece que el concepto se va a desarrollar dentro del Parlamento británico. ¿Ah? Me parece que es ahí. Y los que estaban con el rey, digamos, la parte más conservadora, se sentaba al lado derecho. ¿Ya? Siempre está el concepto de la diestra, también por un tema religioso, ¿no? Está a la diestra de Dios, lo que está a la diestra de Dios, a la derecha. Y los que estaban en contra se sentaban a la izquierda. ¿Ya? Y ahí surge, sí, se empieza a desarrollar de a poco, ¿eh? No como lo entendemos hoy en día, obviamente, ¿ya? Pero sí se traduce de alguna manera. ¿Ya? La derecha, que hoy en día la derecha se identifica con las ideas más conservadoras y con el liberalismo económico, y la izquierda con ideas más liberales, ¿no es cierto?, y con economías centralmente planificadas, más o menos el esquema actual. Pero yo te diría que hoy esos esquemas se están rompiendo bastante, porque hay un nuevo mundo, hay cosas distintas que no viene al caso analizar ahora, pero se van cambiando. Dicho sea de paso, en países comunistas, como la Unión Soviética o Cuba, es al revés. ¿Ya? En la Unión Soviética, la derecha son los que están con el gobierno, es decir, la izquierda para nosotros, al revés, digamos, los comunistas, digamos. Y la izquierda son los que estaban en contra. Por lo tanto, eso es para nosotros la derecha, o sea, los que están por la economía libre y por el libre mercado. ¿Ya? De modo que depende un poquito de los enfoques. Hay países donde la división es al revés. ¿Ya?
Napoleón firma un concordato a través del cual se reconcilia con la religión católica. Muy entre comillas, esto fue una pillería grande nomás que hizo, porque sabía que no le convenía, porque el pueblo francés era profundamente católico. Entonces, no le convenía ponerse muy en contra de la iglesia. Por eso es que firma este concordato. Y proclama su libre ejercicio público, les permite ahora hacer misas en las iglesias, qué sé yo, y con este acuerdo pretendía controlar a la iglesia y ganarse el apoyo de los católicos. De hecho, ahí al igual que Carlomagno, ¿no es cierto? Carlomagno fue coronado por el Papa el año 800, el 24 de diciembre del año 800, en la Basílica de Letrán. Bueno, ahora en la Basílica de Notre Dame, en Francia, te arrebata de las manos la corona del Papa y se la pone él. ¿Ya? Como si, el Papa no me corona a mí. ¿Ya? Eso muestra un poco que estos concordatos eran la pura pinta nomás. En realidad, él no soportaba al Papa, no lo soportaba, y de hecho, no solamente se coronó él mismo, sino que lo mandó preso al Papa, y lo tuvo preso nada menos que 3 años, al Papa Pío VI, si no me equivoco, o séptimo, no me acuerdo bien cuál de los dos fue. Napoleón estableció la estabilidad política y social de las que habían carecido la Asamblea Constituyente y el Directorio. Las dos experiencias de gobierno anteriores, que en realidad habían fracasado, es ahora un triunfo para Napoleón. Napoleón logra lo que no lograron los otros gobiernos, la estabilidad política y social. La gente le cree a Napoleón y se transforma en un líder indiscutible. Napoleón ahora se lanza a invadir otros países porque logra formar un tremendo ejército muy bien preparado y quiere imponer, ¿no es cierto?, la revolución al resto de los países de Europa. Hacia el año 1804, el Senado le confiere a Napoleón el título de emperador. Mira, nada más contradictorio, ¿eh? Nada más contradictorio, porque justamente Napoleón, lo que más representa a Napoleón es atacar al antiguo régimen. Entonces, no es nada más paradójico que él mismo se autoproclame emperador y devuelva la aristocracia. La nobleza empezó a funcionar de nuevo y él mismo se vistió como un rey. Entonces, esto la verdad no le hacía sentido lo que él está defendiendo. Quien parece cada vez más un monarca del siglo XVIII. ¿Ya? Parece que el absolutismo ha estado de vuelta con él. Se acentuó el carácter absolutista de su gobierno, valiéndose cada vez más de la policía y la censura para el mantenimiento del orden. Es decir, cayó en las mismas prácticas que en su momento tuvo Luis XVI. La misma práctica, cayó lo mismo, Napoleón. Su gobierno tiene un fuerte carácter personalista. Era un autócrata. Napoleón era un fuerte autócrata. Era un tipo muy narcisista. ¿Ya? Estos cuadros con la manito en la camisa le encantaban a él. Esto de figurar de esa manera. Forma un poderoso ejército, lo que le garantizaba la destrucción definitiva del antiguo régimen en Francia y en el resto de Europa. La guerra continuó. Esta guerra fue larga, aquí estamos hablando todo muy resumidamente, ¿ya? Pero fue una guerra de varios años, digamos, que se enfrascó con varios países en una intensa guerra, ¿ya? Pero tuvo el gran error de combatir a Rusia en invierno, ¿ya? Y los rusos, sabiendo eso, sabiendo que el invierno ruso es tremendamente crudo, ¿ya? Se dejó invadir y cuando lo agarró el invierno mató solitos, se murieron de frío todos los soldados franceses y fue la gran derrota para Napoleón. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué gran líder europeo cometió el mismo error? Adolfo Hitler. Muy bien, fue el gran error de Hitler, que también fue en verano, sí, pero se le arregló la cosa, eso no lo calculó, y mandó a los soldados con traje de género, no con abrigo de piel. Y claro, los agarró en invierno y los mató todos. Fue el error de Napoleón, lo repitió Hitler exactamente igual. Será totalmente derrotado en 1815 en la batalla de Waterloo, famosa, ¿no? Y enviado a la isla de Santa Elena, donde muere en 1821. Nuevamente, le insisto, muy resumido, Napoleón I es enviado a otra isla, ya, de donde vuelve para gobernar de nuevo, está 10 meses gobernando, y finalmente le cae otro golpe de estado arriba de él, y lo sacan, y ahí se va a Santa Elena. Santa Elena está muy al sur de África, pero muy al sur, más cerca de la Antártida. Por ahí tiran
a Napoleón en una isla de porquería, que era puro hielo, y muere de una manera espantosa. En una isla que era pura humedad, puro hielo, y ahí pasa sus últimos días y fallece, ¿ya? En el año 1821. Eh, ¿Alguien me puede decir por qué Napoleón favorece a Chile? ¿A quién se le puede ocurrir? Porque su hermano, o Sí, sea, Napoleón rapta al rey de España y deja a su hermano a cargo, y eso hace que las colonias españolas vayan a recuperar el poder del rey, y eso hace que piensen en lo que es un país propio, creo. muy bien explicado, excelente. Es una cadena de acontecimientos, tal como lo explicó su compañero, yo no lo hubiera explicado mejor. Fue una cadena de acontecimientos que terminó en eso, la independencia, pero con el ¿En proceso como lo ha serio? explicado su compañero. Dígame. Sácale una foto. Bien. Entonces, tal como explicaba su compañero, el rapto del rey, ¿no es cierto?, lleva a que de parte de Napoleón Bonaparte pone a su hermano José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, porque era el alcohólico, ¿no? El alcohólico, el hermano Napoleón, Pepe Botella, queda como rey o regente, no sé, el cargo en realidad de España, y eso hace que las colonias, ¿no es cierto?, elijan juntas de gobierno, lo que después deriva poco a poco en las independencias con el proceso que ustedes más o menos conocen y que vamos a ver más adelante. Esa es la Europa de Napoleón. En relación a la pregunta que hice recién, ahí vemos a España color naranjo porque es un estado satélite, ¿no? Dominado por José Bonaparte, hermano de Napoleón, teniendo capturado al rey, con las consecuencias que su compañero recién explicó. Consecuencias del proceso. En primer lugar, la Revolución Francesa tuvo una influencia universal, ¿ya? Fue un ejemplo para todos los movimientos revolucionarios siguientes, ya que proporcionó los programas de los partidos liberales y democráticos, los códigos legales, y fue un símbolo de las luchas futuras contra la opresión. Déjenme interrumpir un poquito para ver si alguien está a la espera. Espérenme un poco. No, no hay nadie a la espera. Bien, es un ejemplo entonces. Y por qué no decirlo, fue un ejemplo para Chile. Yo creo que el ejemplo para Chile más relevante es Estados Unidos, por la cercanía, porque está en el mismo continente. ¿Ya? Aparte del proceso norteamericano, Estados Unidos plasmó mucho mejor, ¿no es cierto?, los ideales ilustrados que Francia, ¿ya? Porque Francia después se devolvió, qué sé yo, y toda la cuestión. ¿Ya? Pero al fin y al cabo, Francia sí, de alguna manera, ha sido influencia para América Latina y para Europa también. ¿Ya? Número dos, favoreció la creación del Estado liberal, ¿ya? En Francia, ¿no es cierto?, basado en la libertad individual, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad y la soberanía popular. Los mismos conceptos que Estados Unidos ha desarrollado ya algunas décadas antes, ¿no? Libertad individual, igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y la soberanía popular, ¿ya? Eh, Solo recordar un poco que Estados Unidos, todos votan, todos, desde esa época, todos votaban, no tenía votos censitario como lo tenía Europa, ¿ya? Todos votaban, sistema democrático, autonomía de los estados, y cada estado conformado por en la placa ahí, es un ejemplo de democracia, es un ejemplo de conciencia, de que el poder reside en las personas, no arriba. ¿Ya? Institución, carta fundamental del nuevo Estado naciente. ¿Ya? Entonces, aquí dos elementos, el concepto de moderno Estado-nación, ya pasamos de nosotros, es que dos veces atrás, y en esta época, más atrás, desde el siglo XVIII, en Chile, no se hubiese imaginado que iba un éxito después de Estadio Nacional, con el nombre Estadio Nacional, ¿ya? Un concepto no le ha caído en la cabeza ese concepto de nación, y que más encima, en un partido, un jugador pasa un gol,
La gente salta y llora de Arica hasta Punta Arenas, hasta la Antártida. Ese concepto de nación que tenemos ahora ¿ya? Comienza acá, ¿ya? Comienza acá. Tiene que ver con el idealismo, ¿ya? Con los lazos humanos que tenemos Profe, con un territorio. Ya, por favor. profe, no sé si soy la única, pero se le escucha demasiado mal. Ay, Me queda qué cosa. Chao. También me pasa, no lo escucho muy bien. A mí igual. Uy. Hace un ratito no entendimos nada y tampoco se le ve la pantalla compartida. ¿Puedo sacar la tecnología? Ay, espera. No, no se ve. Y aún no se escucha bien. Eso. A ver. La única medida que puedo tomar es apagar el video. La única. Ahí lo estoy apagando. Ya. A ver si poco. Ahí lo estoy apagando. Ya. Y ahora vamos a ver de nuevo. Podría apagar su audio y encenderlo de nuevo para ver si es eso igual. Bueno. Esperemos un poquito. Eso. Ahí se Gracias. ve, profe. Sí. Sí, espéreme, deja. Ya, ahí lo encendí otra vez. Ya. Ahí lo encendí otra Gracias. vez y ahora voy a compartir de nuevo. Por favor, interrúmpame nomás, si no tiene sentido que yo me largue el lar acá y no se ve nada, no se ve nada. Sí. Ya. Ya, Gracias. entonces, ya, no, perdona tú. Permite entonces la formación del moderno concepto de nación, ¿no? La nación es la base de ciudadanos unidos y no separados por estamentos, ¿ya? Todo cuanto era francés componía la nación, y la nación debía tener instituciones y una administración iguales para todos, que debía formularse en una constitución, carta fundamental de todo nuevo Estado naciente. ¿Ya? Todos estos conceptos nuevos, el país, como se entiende ahora, un elemento esencial que tiene que tener es la constitución política y administrativa del Estado. ¿Ya? ¿Ya? Porque el constitucionalismo es un gran ejemplo de liberalismo y democracia, ¿ya? Porque permite establecer reglas claras, ¿no es cierto?, entre todos los ciudadanos, ¿ya? Y no hay ciudadanos preferentes, ¿ya? Todos son iguales frente a la ley, ¿ya? Todos. Sin la fantasía política, por eso creo que no voy a nombrar a nadie. A pesar de que conoce el caso, no doy el nombre porque no es mi intención. Hubo un caso de un alcalde o alcaldesa que se estacionó mal, ¿ya? En su comuna. Y apareció no un carabinero, sino un guardia municipal, que es empleado directamente del alcalde, ¿ya? Apareció el empleado y le sacó un parte. Y el alcalde o alcaldesa, no voy a decir ni siquiera el género para que no se ubique quién es, ¿ya? Se baja del auto y lo felicita, ¿ya? Y le dice, eso es lo que usted tiene que hacer siempre, ¿ya? Si el alcalde se estaciona mal, usted le tiene que sacar un parte, ¿ya? Porque no hay nadie con preferencias, ¿ah? Frente a la ley. Si alguien identifica quién fue, por favor, no lo diga, porque si no se puede politizar mi comentario y no es mi objetivo, sino aclarar este punto, ¿no? Somos todos iguales ante la ley. Por eso que existe una constitución escrita, ¿ya? La restauración y las revoluciones liberales. ¿Mm? La restauración, ¿qué es lo que es la restauración? ¿Ya? Veamos. Hay un congreso en la ciudad de Viena, en Austria, ¿no es cierto?, cuyo objetivo era restablecer el orden político y social anterior a la Revolución Francesa. ¿Ya? Eso es lo que buscaban. Lo que pasa es que Napoleón perdió. Quedó, pero salió, como decimos vulgarmente, con la cola entre las piernas. Salió totalmente derrotado de la guerra, ¿ya? Entonces, el resto de los países se unificaron y decían, no vamos a dejar que estos gallos vuelvan a imponernos sus ideas, ¿ya? Y por eso es que se crea la Santa Alianza. Protagonistas, las grandes potencias vencedoras de Napoleón: Prusia, Rusia, Gran Bretaña y Austria, ¿ya? Francia, por otro lado, es readmitida entre las grandes potencias tras la restauración de los Borbones. Los Borbones es la familia aristocrática, noble, que gobernaba Francia. ¿Ya? Acuérdense que Luis X le cortaron la cabeza, pero tenía hermanos, ¿ya? Y estos vuelven al poder, ¿ya? Se puso la restauración de la monarquía. Resultados: un nuevo mapa europeo, ¿ya? Se confirma el principio de legitimidad,
derecho de las dinastías sobre un territorio en el que históricamente habían reinado, y creación de la Santa Alianza, para que intervenga en cualquier país que vea amenazada su estabilidad por la revolución. ¿Ya? La Santa Alianza es una asociación de ejércitos europeos que van a velar para que no se produzcan nuevas revoluciones. ¿Ya? Ideología de la restauración, es conservadorista, ¿ya? Contra el liberalismo y el nacionalismo, y partidario de la vuelta al antiguo régimen. Pero los cambios provocados por la revolución habían sido tan profundos que la restauración solo se produjo parcialmente. ¿Ya? Así en Francia, en realidad, se llegó a un pacto entre absolutistas y liberales, ¿ya? Manteniéndose algunas de las reformas revolucionarias. Es decir, se produce la restauración, ahí tenemos al rey Luis XVIII, que vuelve al poder, ahora los reyes, con toda su indumentaria, y son bien cómicos como se visten, ¿no? Con toda su indumentaria, pero con reformas. Hay congreso, hay igualdad ante la ley, hay constitución, qué sé yo. Ahora Francia se parece más a la Inglaterra antigua, ¿ya? Es decir, con esas aperturas. Pero en 1820 se produjo una primera oleada revolucionaria que afectó a gran parte de Europa, pero fue aplastada por las potencias absolutistas unidas en la Santa Alianza. Es decir, las revoluciones vuelven a comenzar en 1820, pero fueron rápidamente sofocadas por este ejército aliado, ¿no es cierto?, europeo. En 1830 estalló una segunda revolución iniciada en Francia, en donde se instauró una monarquía constitucional con el rey Luis Felipe de Orleans. Su reinado, que duró hasta la Revolución de 1948, es de los liberales moderados. Es decir, la misma indumentaria del rey lo delata, ¿ya? Es un rey bastante liberal. No estaba con los grandes atuendos absolutistas, estaba con una monarquía constitucional, ¿ya? Estamos con parlamento, estamos con leyes, estamos con igualdad ante la ley, estamos con una serie de reformas distintas, ¿ya? Este es el nuevo panorama, y Luis Felipe dura bastante tiempo, ya gobernando, hasta que se puso la nueva revolución en 1948. Estos representaban a la burguesía rica y solo permitían votar a quienes tenían una cierta riqueza, el sufragio censitario, mientras que los liberales radicales o demócratas defendían el voto de todos los ciudadanos, sufragio universal. Ese es el panorama que se va a producir posterior a 1820, ¿ya? Hay un restablecimiento de las monarquías, la gente está votando, pero solamente votan los ricos, ¿ya? Y son los burgueses los que están dominando los países, ¿ya? Los capitalistas, especialmente en países como Estados Unidos, Inglaterra también. Hay un fuerte dominio de los capitalistas, son ellos los que están marcando, ¿no es cierto?, la política en estos países. El descontento popular contra las limitaciones de la monarquía de Luis Felipe culminó con la Revolución de 1848. Que lo derrocó y proclamó la República Democrática esta vez. Ahora sí que se acaba la monarquía, ¿ya? Se terminó la monarquía e irrumpe la República Democrática en Francia, ¿no? Una ola de revoluciones similares se produjo en casi todos los estados europeos. El absolutismo, muy debilitado ya, fue desapareciendo. El liberalismo había triunfado en bastantes países europeos. Bien, pasemos a otro punto, que es el tema del nacionalismo, ¿eh? Nuevo concepto bajo el cual se entiende lo que es ahora un país, ¿ya? Pero Europa arrastraba otro grave problema. Las antiguas monarquías absolutas tenían sus orígenes en las herencias de las familias reinantes. Con frecuencia sus fronteras no tenían que ver con los límites de los diferentes pueblos. Algunos pueblos seguían divididos en numerosos estados, como en el caso de los alemanes y los italianos. Es decir, era el territorio de un señor, era el territorio de un rey, de un príncipe, era su territorio, pero que eso se superponía a la realidad de un pueblo, ¿ya? O al revés, la subdividía, como el ejemplo que pusimos ahí, ¿ya? El caso de Alemania tenía 28 estados, ¿ya? Distintos, liderados por un Kaiser, en otros casos por un príncipe, por condes, por duques, qué sé yo, pero eran todos autónomos, ¿ya? Pero, ¿cuál era el concepto ahora de nación? Lo que nos une, la lengua, la raza, la religión, la cultura, todo eso, ¿ya?, es lo que va a unificar a esta nación. Pero es imposible porque los señores que están gobernando
obviamente que van a mantener la legitimidad de sus coronas. Pero se produce la primera gran unificación. ¿Ya? En 1814, Alemania se dividía en 28 estados diferentes, con sus fronteras, monedas y gobiernos propios. Pero los habitantes de estos estados tenían en común la lengua, la cultura y la historia. Así surgió el movimiento unificador alemán. ¿Ah? Todos los alemanes debían formar una sola nación. Por otro lado, la modernización de la economía exigía mercados cada vez mayores. Surge esta unificación, si ustedes leen la última línea, con el componente capitalista. ¿Ya? Se unifica Alemania, pero con economía liberal, ¿ah? Sin duda. Se unifica con reyes, ¿eh? O sea, con monarcas arriba, con reyes, pero con todas las características de un Estado liberal, ¿ah? Sin duda. Ahora tienen bandera, tienen escudo único. ¿Ya? Y comienza a surgir todo este concepto. Chile, curiosamente, es más adelantado en esto, porque Chile ya tenía el concepto antes que Alemania. Antes que Alemania, ¿ya? Alemania se unifica un poco, Chile ya lo traía, iba como la delantera con eso. Para lograr la unificación, Prusia y los otros estados alemanes debieron enfrentar a Austria y Francia. El Kaiser, Guillermo I, se transforma así en el principal líder del nuevo Reich, o Imperio Alemán. Surge el Reich alemán, un nuevo imperio, ¿ya? Pero con las características liberales que se exigen ahora. ¿Ya? Guillermo I pasa a ser el rey de Prusia y a su vez emperador de Alemania. ¿Ya? Y tiene como canciller, como primer ministro, a Otto von Bismarck. Italia, lo mismo, estaba dividida en una serie de estados. Al avanzar el pensamiento liberal, se fueron gestando en los estados italianos una serie de movimientos pro unidad. Especialmente importante fue Víctor Manuel II. Esto es largo de explicar, ¿eh? Son muchos los líderes, son muchos los estados que componían Alemania, pero para hacer el cuento corto, este señor que está en el cuadro ahí, que es Víctor Manuel II, es el que finalmente unifica Italia y le quita al Papa los estados pontificios. Los estados pontificios, no recuerdo el número, pero en realidad era todo el centro de Italia. Le quita todo eso. Recordemos que los estados pontificios fueron regalados al Papa por el rey de Francia, pero esto fue 1000 años antes, en el tiempo del rey Pipino el Breve. Pipino el Breve fue el que lo regaló al Papa, ¿cuál fue? Pablo III, parece, no me acuerdo, le regaló los estados pontificios. Y por eso es que eso dio a la Iglesia una gran estabilidad, ¿ya? Porque tenía territorios propios, sobre todo en una época de muchas invasiones. Entonces así estaban los estados pontificios y la protección militar que daba Francia, ¿ya? Y eso permitió que la Iglesia tuviese una gran estabilidad de ahí para adelante. No le duró mucho, sí, ¿eh? pero como estados van a estar hasta esta época, hasta el momento que Víctor Manuel II se los quita. La situación del Papa es muy rara, ¿eh? Porque el Papa queda como totalmente desconcertado, porque queda sin territorio. O sea, sigue teniendo una casa, que es la Basílica de San Pedro, está ahí, digamos, pero sin territorio. Y eso dura algunas décadas, en que el desconcierto dentro de la Iglesia es tremendo. ¿Ya? No hay territorios eclesiales, no existen. ¿Ya? Solamente está lo que después se va a denominar el Vaticano, ¿ya? Que es un pedacito muy chiquitito, ¿ya? Que finalmente el gobierno italiano le designa a la Iglesia. Finalmente, hacia 1870, el proceso estaba consolidado, quedando Roma como la capital del nuevo Estado. Recordemos que Roma es la capital de la Iglesia Católica, no es la capital de Italia, pero ahora pasa a ser la capital de Italia. ¿Ya? El Papa no aceptó la situación y se consideró un prisionero de la unificación. La cuestión romana, como fue llamada, se solucionó en 1929, o sea, 60 años después de haberle quitado los estados pontificios. Se resuelve que lo que están viendo en la foto ahí, que la Basílica de San Pedro y la Plaza San Pedro, se transforme, ese pequeño, que es prácticamente 1 hectárea, ¿ya? Ese pequeño territorio se transforme en lo que se va a llamar el Estado Vaticano, ¿no? El Estado más pequeño del mundo. Es muy chiquito porque es como una manzana, no es más que eso, es muy chiquitito. Cambios en la conciencia social. Disculpe que vaya tan rápido, pero no puedo ir más lento, disculpen. Estamos muy encima de la PTU. Me gustaría ir más lento, pero no puedo. La nueva organización industrial exigía a los empresarios producir objetos cada vez más baratos para evitar la competencia de otros industriales. Estamos en una época
en que está la libre competencia, son los nuevos conceptos. ¿Ya? Las empresas tienen marcas y compiten entre ellas. Un gran caldo de cultivo de todo esto fue Estados Unidos, ¿ya? Con todos sus estados. Ya para mediados del siglo XIX ya no eran 13 estados, ya eran 25 estados, eran muchos más, o 30 ya. ¿Ya? Era todo la mitad de lo que actualmente es el territorio de Estados Unidos, la mitad era todo Estados Unidos, y seguía ampliándose hacia el oeste, se iban poquito a poco incorporando nuevos estados, como California, Nevada, qué sé yo, iban poquito a poco incorporándose con los mismos conceptos, ¿ya? Economía liberal y empresas de todo tipo iban surgiendo por aquí y por allá, ¿ya? La competencia era tremenda, y los que sufrían más eran los trabajadores, a quienes les pagaban poco o nada. El movimiento obrero nació como consecuencia de la injusta situación laboral. A principios del siglo XIX, los obreros tomaron conciencia de su fuerza y empezaron a organizarse. Así nacieron las primeras asociaciones de ayuda mutua o trade unions, que fueron legalizadas por el Parlamento inglés en 1825. Siempre Inglaterra llevando la delantera en esto, ¿no? Los trabajadores se asociaban, ¿no es cierto? Y de esa manera buscaban beneficios y otras cosas, pero también se transformó en una bandera de lucha, ¿eh? Por la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Ya? El trade union, surgido en Inglaterra, es un anticipo del sindicato. Su objetivo era fundamentalmente ayudarse en situaciones de enfermedad, pero paro o cierre de las fábricas, pero también sirvieron para conseguir mejores salarios y reducir la jornada de trabajo. Oye, recordemos que en Francia, por ejemplo, la jornada de trabajo en este nuevo mundo, ¿no? Que se supone que es mejor y todo lo demás, pero resulta que los gallos lo están haciendo trabajar 16 horas o más de repente, de lunes a domingo, de corrido, ¿ya? Y pagándoles una mugre que ni siquiera alcanzaba para comer. Entonces, la situación de las clases postergadas fue cada vez peor y la clase obrera es cada vez más grande, ¿ya? Es cada vez más grande. Desde 1848, el movimiento obrero cobró un contenido político con la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, y con la reunión de los representantes de los obreros en la primera reunión internacional de los trabajadores, celebrada en Londres en 1864. Y así surge este libro, que es el Manifiesto Comunista. Ustedes lo pueden encontrar por ahí en la feria, de repente. Siempre recomiendo que compren el libro, ¿eh? El Manifiesto Comunista lo pueden encontrar a Luca, y es re barato. Yo tengo en mi casa, pero la verdad es que nunca me he dado el tiempo de sentar a leerlo. Lo tengo por ahí, como muchos libros que tengo, yo tengo muchos libros. Otra vez le hice un conteo hacia el ojo, tengo como 1000 o 2000 libros, bueno, en mi casa. Pero muchos de ellos sin abrir todavía. No me doy el trabajo. El Manifiesto Comunista todavía no lo leo. Todavía no lo leo. Los problemas sociales hicieron surgir una serie de propuestas, de mejoras, reformas o transformaciones radicales de la nueva sociedad creada por el capitalismo. Entre estos pensamientos destacan el socialismo marxista, basado, ¿no es cierto?, radicalmente en las ideas de Marx. Considera que el capitalismo será inevitablemente superado por un estadio es lo mismo que estado, por si acaso, por un estado o estadio más avanzado en el desarrollo de la sociedad, el denominado por Marx socialismo. Postula que ha existido una lucha constante en las distintas épocas entre los propietarios de los medios de producción, identificados como los opresores, y los trabajadores, que son los oprimidos. Eso es lo que Marx denomina materialismo histórico. Siempre, dice Marx, hay un grupo que oprime al otro, ¿ya? Siempre. Eso es lo que manifiesta, ¿no es cierto?, en este manifiesto comunista. La causa de los problemas sociales se encuentra en la apropiación de los beneficios, lo que se denomina plusvalía, a raíz de que la burguesía posee los medios de producción, maquinarias, materias primas, bancos. Así la burguesía se enriquece con la labor realizada por los obreros, que solo disponen de la fuerza de trabajo ofrecida a cambio de un salario. Es decir, la plusvalía de cada trabajador, el problema de fondo que tiene es que está injustamente pagada, ¿ya? Si para un obrero electricista su aporte a una empresa equivale a 2.5 millones de pesos, ¿ya?, y el empresario le está pagando 250.000 pesos,
se está robando el resto. Debería ser, al menos debería ser mitad y mitad, ¿ya? Pero ni siquiera es eso. Eso es robarse la plusvalía. ¿Ah? Eso es lo que habla Marx, ¿ya? Hay una apropiación de la plusvalía de los trabajadores. Solución. La solución planteada pasa por la abolición de la propiedad privada, ¿ya? Para Marx, la raíz del problema está ahí, ¿ya? El hecho de que exista propiedad privada. Eso tiene que eliminarse, ¿ya? Y por la colectivización de los medios de producción. De este modo, desaparece la lucha de clases, ya que los beneficios se repartirán, ¿ya? Es decir, era como construir un paraíso en la tierra, es decir, con la colectivización de los medios de producción, de esa manera, todos de todos, no hay propiedad privada y se puede, ¿no es cierto?, por una decisión del pueblo, una decisión comunitaria, por un entendido entre todos, se alcanzan los sueldos más justos para cada persona. Todos producen para todos, ¿ya? Ese es el concepto de Marx. Como esta transformación no podría lograrse de manera pacífica, sería necesaria la formación de un partido obrero que organizase la clase obrera para que finalmente conquistase el Estado de forma revolucionaria y violenta, estableciendo un Estado obrero que impulsaría los cambios. Entonces aquí hace falta una lucha de clases y que los obreros se organicen y comiencen, ¿no es cierto?, una revolución que permita definitivamente echar abajo a los burgueses, a los capitalistas que dominan la economía de la nación y controlar ellos el Estado. Otra idea bastante antigua, que es el anarquismo. Se opone, el anarquismo es un radicalismo total, deriva del marxismo, pero es una postura mucho más radical. Se opone a cualquier tipo de autoridad. Considera que la expresión máxima del ser humano es la libertad. Se opone a los nacionalismos y a los estados nacionales. La sociedad debe organizarse según federaciones de asociaciones libres y autónomas de trabajadores. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Al menos yo no. Muchas gracias. Muchas gracias por responder. Gracias. Bien. Fíjense que hay siempre en la historia considera aquí una vía distinta, ¿ya? Siempre se ha explicado, que vamos a explicar ahora, que es la que tiene la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica irrumpe en todo este tema, para sorpresa de muchos, ¿eh? Porque para muchos la Iglesia lo que tenía que hacer era rezar adentro de la Iglesia nada más, ¿ya? Pero lo que planteara el anarquismo, lo que planteara el comunismo, lo que planteara el capitalismo, o lo que planteara el que lo planteara, le da lo mismo a la Iglesia. Y hasta que surge Pío IX, el Papa Pío IX, y habla del tema, habla del tema. Y así surge lo que se denomina la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Que es la postura que adopta la Iglesia Católica frente a este tremendo drama social que vive el mundo, lo que se denomina en esa época cuestión obrera. La Iglesia Católica levantó su doctrina social, en la que planteó que el liberalismo económico no es capaz de resolver los problemas de la nueva sociedad capitalista. Esto en palabras del Papa Pío IX, ¿ya? Que gobernó entre 1847 y 1878. Este señor estuvo en Chile, por si acaso, por esa época, pero no en calidad de papa, sino en calidad de cura, ¿ya? Por eso es que por ahí, por donde está la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde está la Plaza Italia, ¿no es cierto?, hacia el Cerro San Cristóbal, esa calle se llama Pío IX, ahí el puente también se llama Pío IX, es por él, para que ustedes sepan, Pío IX, es porque este hombre estuvo en Chile, fue el primer papa que estuvo en Chile, pero no como papa, sino como obispo, ¿ya? Y por eso se le puso su nombre a esa calle. Y tiene una importancia radical, porque es el iniciador de estos conceptos. Ojo que estos conceptos dentro del cristianismo son muy antiguos, o sea, son tan antiguos como el mismo Jesucristo. Jesucristo fue un reformador social, sin duda, ¿ya? Pero su sistematización, su carácter científico, como se empieza a plantear, es del siglo XIX, ¿ya? Y ahí surge, ya como disciplina, la denominada doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Los problemas sociales habían sido enfrentados por la Iglesia en la primera mitad del siglo XIX a través de instituciones caritativas, como las conferencias de San Vicente de Paul, los hogares de las hermanitas de los pobres
y la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco. Por nombrar algunas, pero había miles por toda Europa y América también, de orfanatos, asilos de ancianos, comedores abiertos, escuelas, en fin, había una cantidad enorme de asistencia social para la gente. Pero la Iglesia va más allá, quiere dar un planteamiento teórico al tema también, ¿ya? Y es el que da el Papa León XIII. La postura institucional de Roma pasa por la elaboración de la encíclica Rerum Novarum, está puesta en latín, por eso ese nombre, Rerum Novarum, que significa de las cosas nuevas, traducido al castellano, de las cosas nuevas, escrita por el Papa León XIII en el año 1891. ¿Ya? Y ya plantea una postura muy clara, ¿ya?, frente a la situación que se está viviendo, condenando claramente al capitalismo, ¿ya?, diciendo que es un sistema injusto, un sistema que provocaba, ¿no es cierto?, una explotación del hombre por el hombre. En ella se ataca tanto a las doctrinas socialistas, acusándolas de plantear una falsa solución al problema social, como a los excesos de la doctrina económica liberal, responsable de la situación creada por la revolución industrial, y se propuso soluciones a los agudos problemas sociales, se plantean soluciones. La Revolución Novarum es muy clara en eso, en cuanto que no se banderiza con ninguna de las dos posturas extremas que había, sino que ataca a ambas, ¿ya?, tanto la capitalista como la comunista. La Revolución Novarum no considera que ambas puedan solucionar el problema de los obreros. Básicamente la Revolución Novarum, ¿por qué se va en contra del comunismo? Porque intenta anular la propiedad privada, ¿ya? Y eso la Revolución Novarum plantea que es antinatural, no se puede eliminar la propiedad privada, ¿ya? Ese es el planteamiento que tiene, por eso es que también la critica. Dígame, por favor. Ya. Este análisis fue la base para todo el posterior pensamiento social cristiano, que tendrá un desarrollo sistemático, universal y racional muy fuerte hasta nuestros días. Hay un desarrollo, pero tremendamente grande, de la doctrina social de la Iglesia después del siglo XX, con una cantidad de documentos, pero que es enorme, y de la cual se han sacado muchos elementos de políticas de izquierda o de derecha, ¿ya? Han tomado muchos elementos de ahí, ¿ya? De hecho, para la nueva Constitución de Chile ya se está planteando si va a ser subsidiaria o solidaria, ¿ya? Y ambos conceptos han sido desarrollados por la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Desde ese punto de vista ha hecho un aporte muy grande para la comprensión de la sociedad. Bueno, ¿alguna pregunta, dudas? Por mi parte, no, profesor. Muy Todo bien. claro. Qué bueno. Bien. Que partimos un poco adelantados porque yo estaba una persona muy Profe, del otro lado y tuve que responderle. Dígame. de nuevo se escucha entrecortado, como robótico. Uy, donde abrí la pantalla. Bueno, abrí la pantalla. Si no hay Ya. preguntas, llegamos acá. Bien. Que estén muy bien. Chao, Y gracias. nos reencontramos entonces. Chao, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo martes. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Bye bye. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Muchas gracias. Chao.